Bueno, ya estamos viendo ahí a Federico, a Temoris y Laura. Bueno, pues esperemos que se incorpore en un momento más. Vaya situación con Donald Trump y esta llamada, pues es la vez primera que la presidenta se tarda tanto en incorporarse a la mañanera, una llamada que además nos mantuvo así en ascuas, porque pues se da en un entorno con lo de Cuba, con lo de esta difusión que le está haciendo, de que si un golpe de Estado invisible, y bueno, qué barbaridad. No sé, ahí mi querido Federico Bonazo, ¿qué decía al respecto? Tantas cosas, ¿cómo gestionar nuestro desconcierto? Cuando uno ve la mañanera y la presidenta se refiere, y hablo del mundo Trump y hablo de toda una serie de violencias que hemos normalizado ya, ¿no? Yo estaba pensando hoy poner un tweet, algo tipo, en una galaxia muy lejana, hace muchísimo, muchísimo tiempo, había un tipo llamado Nicolás Maduro. Es decir, ya no se habla de Maduro. Digo, hay algunas manifestaciones en Venezuela que reclaman por el regreso del presidente secuestrado. Es decir, es un mundo que habla de un mundial de fútbol mientras el ICE mata gente en las calles de Minneapolis. Es un mundo que habla de tratados comerciales mientras Israel sigue asesinando palestinos y lo que está pasando en Cisjordania, que ustedes son expertos en el asunto, me interesa mucho la visión que pueda tener Temoris también, tú Ernesto, lo que está pasando en estas horas, estas denuncias que ha hecho Francesca Albanese de un recrudecimiento brutal de la violencia de los mal llamados colonos, que en realidad son la parte civil y las fuerzas de ocupación del ente sionista, ¿no? Es un mundo que habla de que se descarriló un tren, que era un proyecto insignia de la 4T y la culpa es del maquinista, y es un mundo donde Milei canta rock and roll mientras le pega a los jubilados. O sea, es un nivel de disparate, que yo no sé cómo acomodarme allí. Les confieso, amigas, amigos, no sé desde dónde aventurar un análisis serio sobre un mundo que ha perdido toda seriedad, que depende de los caprichos de una banda de forajidos que ha secuestrado el gobierno de Estados Unidos, donde por un lado son súper cordiales con la presidenta, según la presidenta nos narra lo que ha sido su última conversación con Trump, y después vemos las declaraciones de funcionarios del gobierno de Estados Unidos diciendo que México, basándose en este libro totalmente, si no fue mandado a hacer, por lo menos es un instrumento de golpe más contra nuestra querida Latinoamérica, porque lo que creo que no alcanzamos a entender, y habría que preguntarnos si lo están entendiendo Lula, Petro, Claudia. Con entendido me refiero metafóricamente, por supuesto que lo entienden, ¿no? Pero me refiero a que no hay una reacción suficientemente fuerte y sólida de bloque contra el avance de esta violencia, pensando que lo podemos calmar con algún tipo de eh, eh, entregas, favores políticos, gestos de cordialidad que él rápidamente se autoadjudica como triunfo propio, ¿no? Trump dice, no, ya doblegué a México y ahora me están mandando los capos y ya logramos que en el Temec pase esto y así será, ¿no? Es como que hay dos institucionalidades, ¿no? La de la impronta presidencial que termina en bombardeo en Caracas o con la flota naval apostada muy cercana a La Habana, a Cuba, y por el otro lado están los equipos de trabajo, ¿no? Del Temec y los equipos de trabajo del Mundial, intentando mantener una normalidad que éticamente es insostenible, ¿no? Que dices, bueno, a ver, ¿esto va a seguir así? ¿En qué momento vamos a despertar como sociedades? Digo, hay momentos de conciencia, de despertar, de bronca, hay manifestaciones. No estoy diciendo que el mundo esté del todo impávido, más bien que nuestros líderes están muy atrás de nuestros pueblos en este momento. Hacen lo que pueden por otro lado, ¿no? O sea, quiero moderar el estado emocional en el que estoy, sobre todo los que vemos la posibilidad de que a Cuba se le corte el suministro de petróleo ante la crisis brutal de energía que hay en la isla y que la propuesta final en los hechos sea castigo colectivo contra el pueblo cubano e imitar, ojalá no toco todas las maderas que me rodean, pero que no se piense que Cuba puede ser como una nueva Gaza, es decir, esta cosa de abandono total de los pueblos
por las apetencias o caprichos ideológicos de un tipo como Marco Rubio, en fin. En fin, y en estas circunstancias le ha tocado a la presidenta Claudia Sheinbaum estar en el mundo y presidir México. Circunstancias muy, muy difíciles. Hay que moderar, me lo digo a mí mismo, el estado emocional en función de comprender, bueno, que los que manejan los estados y los gobiernos en este momento, perdón, ah, me da alergia al mundo. Bueno, Pues sí, ah, sí, una situación muy complicada, muy complicada. No, no sé, a veces quiero acompañar, luego cuando veo y con esto cierro, discúlpenme, este desahogo que he hecho aquí gracias a la beneficencia del rompimiento, este desahogo personal que me permiten hacer todos los jueves. Cuando uno ve los malabares semánticos de la presidenta distinguiendo entre ayuda humanitaria y contratos de Pemex con Cuba, dice, bueno, ¿qué? ¿Están suspendiendo o no están suspendiendo? A pregunta expresa la presidenta dijo, no se ha suspendido la ayuda humanitaria, entonces está toda la 4T reproduciendo la idea de que se sigue enviando petróleo a Cuba, pero ojo, hay una pregunta clave, y ayuda humanitaria no equivale a petróleo. Entonces, Sí. estamos en un mundo donde estamos concediéndole todo a un Trump que tiene sus líos internos, ya en eso no me meto, tiene sus serios líos en el propio Estados Unidos, Donald J. Trump. Bueno, un abrazo a nuestro querido Federico. Ya se desahogó ahorita un poquito, así que Muchas gracias, se No, agradece el afecto, se agradece el afecto. y eso que no se levantó temprano para ir a la mañanera, ¿eh? Sí. Exacto, exacto. No, yo tengo que llegar a directa con Claudia, no necesito ir a la mañana, nada más llamo Sí. acá y el ya. teléfono rojo, Mm. ¿no? Sí, es azul, pero me Es contesta igual. azul, ok. Pues le damos la más cordial bienvenida a nuestra querida Lau. Ya llegó, ya está aquí Lau. Y entonces ya estamos en la mesa imposible. Muchísimas gracias, Lau. Y bueno, yo escuché que Lau se tiene que ir a las 11:15. Entonces, si estás de acuerdo, Tem, le damos la palabra a Lau para que nos haga una reflexión de esta llamada y que pudiéramos iniciar también con este primer tema, también de este pues accidente en el corredor interoceánico que se está llegando a una primera conclusión de que fue por exceso de velocidad y ya hay una persona detenida, el maquinista, pero bueno, vamos a darle primero la bienvenida. Muy buenos días, Lau, ¿nos escuchas? El micrófono está Sí, silenciado. hola, buenos días, acá. Sí, un poquito más tarde, como 11:20, 25. Perfecto, perfecto. Pues entonces, si estás de acuerdo, Lau, pues ¿cuál es tu valoración de esta llamada? Decíamos la llamada número 16 aproximadamente, si es que vamos ahí con la contabilidad correcta que ha tenido la presidenta con el presidente de los Estados Unidos. ¿Cuál es tu valoración? Pues mira, realmente no se sabe con exactitud qué temas se trataron exactamente, pero si vamos por el tema de Cuba, que es el que estaba platicando Fede, pues a mí sí me parece muy preocupante. O sea, vimos cómo Trump ya aseguró que Cuba caerá muy pronto, son las palabras que dijo exactamente. Eh, ya en La Habana se dice que se observa pues una crisis energética latente que corre el riesgo de volverse pues muy grave, ¿no? Tanto que los puertos podrían paralizarse pues ahí sí provocando un tema humanitario de escasez de alimentos. Entonces, pues vemos que Trump está empezando también a usar este tema del control del hambre y el colapso energético como arma política. Y si las cosas van como los analistas, como se ha filtrado de alguna manera u otra, pues México parecería que bajo presión está cediendo. Ya se habla de que fuentes de muy alto rango en el gobierno mexicano pues dicen que está aumentando la preocupación de que, bueno, estos envíos pudieran haber estado generando antagonismo con Donald Trump, particularmente un antagonismo que sabemos que en estos momentos es crítico, especialmente porque estamos en medio de la revisión del Tratado de Libre Comercio, que sabemos que ha sido pues un tema de estire y afloje con el gobierno de Donald Trump. Entonces, pues bueno, eh, Claudia Sheinbaum, pues en este momento tan complicado, como bien dice Fede Bonazo, pues dice que es una decisión soberana, pero no vemos claridad con este tema, ¿no? Ya que
pues son como muy abstractos los comentarios por parte de la presidenta en este momento, ¿no? Se dice que México va a seguir siendo solidario con Cuba, pero bueno, ¿qué va a pasar? ¿Realmente México sí le va a cerrar la llave del petróleo a Cuba? Esa es la gran pregunta. Entonces, pues bueno, me parece que México evidentemente está en una decisión muy complicada en medio de estas represalias comerciales, en medio de estas múltiples amenazas de Donald Trump con el tema de los aranceles, y me parece que se está cuidando en estos momentos, pues que no se afecte la revisión del Tratado de Libre Comercio con México. Entonces, pues me parece que estamos en un escenario donde México sí podría sacrificar décadas de política exterior independiente y es preocupante, pero también veamos el contexto en el que nos encontramos en este momento, ¿no? Y las presiones que está recibiendo el gobierno mexicano, porque me parece que sí hay que recordar, ¿no? Si el suministro de crudo a Cuba continúa desafiando el bloqueo, pues me parece que sí se le viene un problema diplomático a México, lo cual es terrible y da mucha rabia, ¿no? Porque me parece que México siempre se ha opuesto a este embargo estadounidense contra Cuba. Entonces, fue uno de los pocos países que mantuvo relaciones con la isla durante toda la Guerra Fría. En un principio de política exterior de no intervención, de autodeterminación de los pueblos, de solidaridad latinoamericana. Entonces, pues bueno, me parece muy triste que todo esto pues prácticamente se vaya a la basura, insisto, todavía no sabemos exactamente qué es lo que va a suceder, pues ante las amenazas de Donald Trump. Entonces me parece que mientras tanto, ¿quién paga el precio? Pues definitivamente el pueblo cubano. Cubanos en La Habana ya comentan que esto va a afectar mucho más ahora y que será un colapso, pues prácticamente que recibirán por todos lados. Se podrían venir apagones que dejen hospitales sin electricidad, familias sin poder cocinar, es decir, una crisis humanitaria que podría agravarse cada día más. Entonces, pues bueno, esto no solo es sobre Cuba, como piensa la gente, sino también es sobre México y cuál es el discurso que va a mantener pues con esta política exterior, si va a ser independiente o si en algún punto pues va a terminar obedeciendo cada vez que Estados Unidos amenaza. E insisto, es una situación tremendamente complicado porque México también está enfrentando su propia batalla contra Donald Trump en materia económica. Ya, gracias, gracias, Laura. Temoris, cuando estaba la llamada de la presidenta Claudia Sheinbaum con Donald Trump, desde la presidencia de la República nos mandaron esta imagen, eh, porque la mañanera pues corría el tiempo, estaba anunciada a las 9, 9:15, 9:30 y seguía sin entrar y nos ponen esta imagen de la presidencia de la República como para explicarnos y tranquilizarnos de que pues todo está bien con Donald Trump. Lo mismo en el mensaje de la presidenta y colocaría este tema de sobre Cuba. En, por ejemplo, yo publiqué algún tuit sobre el tema, sobre los dichos de la presidenta, y pues gente de la audiencia, uno sí, que cobarde o que tibia, etcétera, pero otros decían, pues qué irresponsables y qué falta de tacto de estos periodistas de izquierda o esta gente de izquierda que irresponsablemente, mira qué bonita taza la de Laura, que irresponsablemente quieren provocar un problema con los Estados Unidos, no entienden y no comprenden que es un momento muy delicado el que está viviendo la presidenta con muchas presiones. Y eso ya lo hemos visto antes cuando se hacían también algunas críticas con el presidente López Obrador, cuando tomaba X o cual decisión. ¿Cuál es tu valoración sobre un caso en particular, sobre Cuba? Y claro, no es solo sobre Cuba, como bien señala Laura, pero sí en la posición que tiene México en esta relación histórica y en el momento que está viviendo Cuba, que México pues se confirme, porque sigue esta ambigüedad de si están mandando petróleo o no están mandando petróleo a Cuba y si es en las mismas cantidades además o no. Creo que tenemos que preguntarnos qué más sigue.
¿Qué más puede hacer Trump? No necesariamente que lo estén planeando, pero que de pronto a Trump se le ocurra dar otro paso o hacer algo. Por ejemplo, imponerle un bloqueo naval a Cuba. ¿Para qué? Para dejarlo sin la entrada de alimentos. O sea, que están Trump en su locura de que según él resuelve montones de guerras y ahora ya también quiere tumbar el régimen en Irán, como le tumbó el presidente a Venezuela. Entonces él quiere marcarse tantas palomitas en su locura de sus hazañas y hallazgos que también le encantaría hacer lo que Estados Unidos lleva 60 años intentando hacer, más de 60 años, casi 70, y no ha logrado, que es derribar al régimen cubano. Además, le daría un enorme gusto a su secretario de Estado, Marco Rubio, que es de origen cubano, y pues un enemigo tremendamente del régimen. El tema es que muchísima gente sigue actuando de acuerdo a su venalidad, ¿no? A lo que dicen sus entrañas y no a lo que dicen sus principios. ¿Estás con el derecho internacional o no estás con el derecho internacional? Te puede caer bien o mal Maduro. Está bien que un país poderoso secuestre al presidente de otro país, además sin ninguna prueba, porque lo acusan de, de narcotráfico y no han mostrado ninguna prueba de la misma forma en que no la muestran para estar masacrando gente en lanchas en el Caribe. Está bien que Estados Unidos abiertamente diga, este es nuestro hemisferio y aquí vamos a hacer lo que se nos antoje. Está bien que aíslen, que bloqueen, que le impongan a Cuba un bloqueo como el que Israel le impuso a Gaza para matar a 11 millones de personas de hambre. ¿Hasta dónde vamos a ir? Ahora, ¿cuáles son nuestras herramientas y posibilidades en realidad? Esa es la otra parte. Porque, o sea, a ver, hay que pensarnos, ¿qué es lo que pasó en 1960, 61, 62? Cuando Estados Unidos decidió excluir a Cuba del sistema latinoamericano, perdón, interamericano, y México fue el único país que no rompió relaciones con Cuba, ni en ese momento ni en todos los años posteriores. México, ¿cómo jugó? ¿Cómo logró? En una época en la que Estados Unidos acababa de derribar al gobierno de Jacobo Arbenz en Guatemala con un golpe de Estado, en un momento en el que habían patrocinado no solamente una cantidad enorme de atentados contra Fidel Castro, sino patrocinado una invasión que fracasó, la de Playa Girón, que ellos llaman Bahía de Cochinos, en una época en que veníamos saliendo de la Segunda Guerra Mundial, o sea, teníamos 17 años desde el fin de la guerra, y México seguía siendo un país bastante desinstitucionalizado, a pesar de que lo gobernaba el revolucionario institucional. O sea, en aquel momento y en otros momentos posteriores, supimos jugar nuestras bazas para retener un ámbito de autonomía en la política exterior. Y es lo que tenemos que hacer ahora, porque no podemos permitir, o sea, realmente no podemos permitir que maten a la población de Cuba de hambre. Efectivamente, como mencionó Lau, con la suspensión de los combustibles, ya con eso ya es suficiente para causar una grave crisis, pero todavía podemos esperar, porque es ya lo que nos tiene acostumbrados Trump, a que después de esto haga otra barbaridad y puede muy bien seguir otro tipo de maniobras, como por ejemplo exigirle a todo el mundo que deje de comerciar con Cuba, que diga que aquel que le venda un grano de maíz a Cuba estará infringiendo tal regulación y por lo tanto se le impondrán sanciones. Ni siquiera tiene que ser un bloqueo naval. Solamente con amenazar con sanciones a quienes comercien con Cuba ya pueden generar un problema, ya pueden interrumpir su comercio. Y lo peor es que yo creo, parece que Cuba está más sola que nunca.
En 1962, con la crisis de los misiles, por lo menos la Unión Soviética puso todo su peso para forzar una negociación con Kennedy que derivó en el compromiso de no invadir Cuba. Pero ahora, ¿quién? O sea, ¿qué va a hacer Rusia? ¿Qué va a hacer China en favor de Cuba? No van a hacer nada. Porque están reconociendo lo que Trump quiere, que este hemisferio sea exclusivo de Estados Unidos y que ellos decidan quién gobierna, quién no, quién comercia con quién y quién no. Entonces es realmente una situación súper difícil. México tiene que ser sumamente hábil, porque efectivamente el momento es muy delicado, pero en otros momentos ha logrado darle la vuelta a Estados Unidos con ingenio, con maniobras debajo de la mesa, como cuando desbarataron el intento de que el Consejo de Seguridad aprobara con una mayoría, aunque con el veto de Francia y Rusia, pero con una mayoría en la invasión a Irak, y México y Chile lo desbarataron. O sea, hay varios ejemplos anteriores. ¿Qué vamos a hacer ahora? Esa es la pregunta, porque no podemos permitir que maten a 11 millones de cubanos de hambre. Muchísimas gracias, gracias, Temoris, y qué bueno que también recuerdas lo de Bahía de Cochinos, lo de Playa de Girón en 1961 y pues una espina ahí más que tienen los Estados Unidos, pues finalmente fueron derrotados, ¿no? En esta invasión que intentaron hacer los estadounidenses allá, iba a decir los gringos, pero los estadounidenses en Playa Girón, pues finalmente Y, fueron. iba a decir los gringos, pero ya lo dije. Iba a decirlo, pero ya lo dije. Sí, bueno, los estadounidenses, y bueno, pues sí, es toda una historia ahí que después tendremos que también recuperar y justo, ¿no? Por lo que pasó, por lo que significó para los Estados Unidos y después vendría un bloqueo sumamente intenso después de eso, ¿no? Un bloqueo económico que sigue extendiéndose y que el día de ayer, ¿no? Y que quiero pedir también su opinión a nuestro querido Federico. El día de ayer vimos el discurso también y escuchamos este discurso en los Estados Unidos, un discurso de este secretario eh, de Estado y Marco bueno, Rubio. Marco Rubio, ajá, y señalando sobre el tema de Cuba, ¿no? Que no está descartado, vuelve a decir, una intervención, pero también haciendo referencia en varias ocasiones a la ley Helms-Burton, ¿no? Que esa ley y que ese bloqueo en específico no va a terminar hasta que no haya un cambio de régimen, ¿no? Entonces, pedirle también a Federico una opinión sobre esto que recorrió. Digo, el discurso estuvo centrado en Venezuela, pero también se abundó sobre el tema de Cuba. ¿Cuál es tu valoración sobre esto? Hay muchos temas, pero en estos dos temas, querido Federico. Sí, bueno, la Helms-Burton sigue vigente y además es uno de los elementos más legales, legaloides, esta farsa de estructura legal con la cual el imperio justifica sus apetencias, ¿no? Y el, el- el- todo el speech de Rubio es verdad, se centra en Venezuela y dice cosas muy preocupantes a las cuales uno está obligado a creerle. Que Delcy Rodríguez por ahora colabora bien, que estamos a gusto, pero que la amenaza militar sigue pendiente sobre una Venezuela que si no admite las condiciones de la nueva relación, pues está eh, todo el tiempo amenazada de una nueva incursión militar, con lo que esto pueda implicar. Y en el caso cubano, también muchos analistas hablan de una obsesión particular de un Marco Rubio que viene de una familia que no se puede llamar gusana en el sentido de que sale antes de la revolución de Fidel Castro y los suyos en el 59, pero que tiene evidentemente toda la ideología anticastrista, anticubana que permea en Miami y que tiene como objetivo desde hace muchísimos años lograr la caída del régimen cubano. Un régimen cubano al cual cuesta mucho hoy criticar desde un ascetismo político, ¿no? Desde una equidistancia imposible con la flota
aparcada tan cerca de Cuba y con este tipo de amenazas que hay. Yo creo que es muy importante comprender que todas las críticas internas que puede haber al propio gobierno de Cuba no equivale, y esto debería entenderlo un imperio que nunca entendió bien la idiosincrasia cubana o de la revolución, que esto no equivale a que se haya perdido un sentido patriótico con el que fue educado y con el que creció ese pueblo, un sentido patriótico y soberanista que no tiene nada que ver con eliminar ciertas críticas internas que pueda haber. Y esto lo hemos visto en manifestaciones que sacuden el corazón en Cuba, mientras está toda la propaganda mostrando las partes de la pobreza que hay en Cuba, de una Cuba golpeada, que, que incluso con el embargo que ha sufrido durante tantos años, tenían indicadores sociales, estaba por encima de la mayoría de los países de Latinoamérica, una Cuba que había tenido grandes conquistas sociales que estamos viendo retroceder, no por la decadencia de la revolución, sin que con esto yo quiera eludir cualquier crítica se pudiera hacer a ese proceso, ¿no? De lo que, en qué devino aquella revolución, pero que tiene que ver notablemente y concretamente con el bloqueo, ¿no? No se puede hablar de la democracia liberal en Cuba sin hablar de lo que ha significado el bloqueo y todas las violaciones al territorio y las humillaciones que ha querido propinar Estados Unidos a la isla, una de las cuales es la base militar de Guantánamo, ¿no? Donde existe una extralegalidad, o sea, una condición donde Estados Unidos manda, igual que mandaba en Abu Ghraib, a una serie de sospechosos o indeseables, o de personas a las que quiere castigar sin ningún debido proceso y con absoluta arbitrariedad jurídica. Esas imágenes que vemos llegar de Cuba, esta marcha de las antorchas, nos habla de un pueblo muy digno, que llama mucho la atención, que realmente toca el corazón de cualquier latinoamericanista y nos hace pensar que el combate a esta avanzada fascista solo puede ser internacionalista, o sea, no hay manera de oponerse a este proyecto, que además hay muchas preguntas en el aire, abro un paréntesis. ¿Se acaba el trumpismo con Trump? Esa es una pregunta que parece responderse con un no rotundo. ¿Llegará Estados Unidos a las elecciones de noviembre? Bueno, hay incertidumbre en los mismos Estados Unidos. Querrá, una vez si se llegara, en el escenario donde MAGA retroceda electoralmente, está dispuesto la facción del establishment del Partido Demócrata a desanudar el contubernio entre el nuevo plan imperial que tiene que ver mucho con la codicia del complejo industrial militar y otras corporaciones de Estados Unidos. Este nuevo plan del imperio va a ser desarmado por completo por una concepción internacionalista de derecho internacional y de derechos humanos de un nuevo partido demócrata que podrá cambiar la correlación de fuerzas con el trumpismo en noviembre. Tampoco se ve eso claramente. Es decir, tenemos trumpismo y tenemos imperio para rato, como bien explicaba Temoris ahora, de que este repliegue continental hemisférico que pareciera contar con la aquiescencia de Rusia y de China, lo vamos a sufrir durante muchas décadas. ¿Acaso estemos viendo el principio nada más de un proceso así? No quiero ser ni fatalista, ni pesimista, ni agorero, pero tenemos que ser valientes en el diagnóstico de la realidad política que ya tiene demasiadas señales en contra como para hacernos tontos. Entonces, si ese es el diagnóstico, ¿cuándo vamos a empezar a generar una resistencia a este plan imperial que solo puede tener algún grado de éxito, en una coordinación mucho más intensa de nuestros gobiernos latinoamericanos? Es verdad, hay una enorme desventaja hoy, los proyectos populares de justicia social están en retroceso. Trump tiene un secretariado impresionante en Latinoamérica y repito, cuando digo Trump digo Estados Unidos, porque después se va Trump, ahí están los pronósticos del médico Héctor Frisby que dice que Trump primero que no llegaba al Mundial, ahora dice que no llega el 10 de mayo. Bueno, está bien. Ojalá se cumpla el diagnóstico médico de Héctor, pero más allá de si se cumple o no, viene Vance y vienen los otros muchachos que no tienen ningún problema del lóbulo frontal, o sea, y yo creo que estamos muy jugando a la nuestra. Y cuando digo a la nuestra no solo hablo del gobierno mexicano, sino que hablo de los otros gobiernos, hablo de Petro y Lula concretamente, que son los presidentes con los que se podría generar un bloque. Y Venezuela misma, ¿no? Vemos a Delcy Rodríguez decir entusiasmada, agarro el bastón de mando y la nueva responsabilidad y vamos a tener, y hace alguna crítica de que Venezuela es soberana y no se va a dejar maltratar, pero ya nadie habla de Maduro, más allá de si te importa o no Maduro, nadie habla de lo que significó el hecho del secuestro de Maduro, ¿no?
Hay como una nueva normalidad basada en cierta ceguera autoinducida. ¿Que acaso es una respuesta estratégica? Yo no lo sé. Mucha gente me dice, pues, ¿qué quieres que haga la presidenta Sheinbaum? ¿Qué quieres que...? No lo sé. Yo vería que ante el surgimiento de una faceta imperial tan cruda debería haber otro tipo de coordinación mucho más contundente. ¿Y cuándo vamos a empezar a oponernos, ¿no? Al gigante y a su plan? ¿Cuándo y cómo vamos a empezar a oponernos? Lo dejo acá para no extenderme. Ya, gracias, gracias, mi querido Federico. Hay también, hablando en lo nacional, este comentario que nos hacía Laura en el grupo, a propósito de que pues llevamos pues semanas y semanas con el tema de Estados Unidos, de Donald Trump y lo que hace y dice y demás. Y pues sí, y además pues no es para menos, teniendo las implicaciones que está teniendo en materia de vidas humanas, de economías, invasiones, ataques, asesinatos y todo lo que se está cometiendo durante esa administración de Donald Trump. Pero lo que está pasando también en México, pues está tremendo. También hubo también el hallazgo de fosas clandestinas en el Valle de Mexicali, y esto último que también está sucediendo, que nos comentaba también Laura, este ataque, Laura, a dos funcionarios diputados de Movimiento Ciudadano en Sinaloa, y simultáneamente también la desaparición de trabajadores de la industria minera, de una minera canadiense, 10 trabajadores, la desaparición de estos trabajadores. En fin, están pasando cosas tremendas también en nuestro país, y se está hablando poco al respecto porque el marco internacional luego nos ha rebasado. ¿Qué decir de esto que está sucediendo en Sinaloa, Laura? Para que sepa la gente, es que, a ver, ayúdenos en el chat a decirnos. Yo les platicaba ayer a mis colegas de mesa que sentía que últimamente se estaba volviendo la mesa de Trump, porque cada semana hablábamos como 7 temas de Trump. Entonces les decía, bueno, que yo sentía que también deberíamos platicar más de temas, pues de cosas que están ocurriendo acá en México, ¿no? Pero a ver, ustedes díganos, porque capaz yo estoy equivocada y a No, lo no, mejor sí no, no, está no, chido. no, No, me parece yo, un acierto como decir, hey, pues a ver, no, no, amigo, ¿qué pero está de verdad, pasando? lo pregunto de verdad, porque a lo mejor a nuestro público le interesan más los temas internacionales. O sea, está bueno hacer un focus group también acá con nuestra audiencia de qué temas les gustan más. Pónganlo en el chat, a ver, acabo yo estoy acá leyéndolo. Bueno, amigos, pues sobre el tema en Sinaloa, recordemos, bueno, rápidamente, ya les decía Ernesto, ¿no? Dos diputados de Movimiento Ciudadano en Culiacán, Sergio Torres Félix y Elizabeth Rafaela Montoya, pues fueron agredidos a tiros en pleno centro de la ciudad. Estamos hablando que a las 12 del día, después de haber salido del Congreso del Estado. Entonces, pues a mí me parece que poco se está hablando de que Sinaloa está literalmente en llamas. Yo creo que la gente que a lo mejor acá en el chat nos puede decir que es de Sinaloa, pues cómo percibe esta situación, porque al menos yo desde mi chilangocentrismo, pues sí veo que está en llamas y que el gobierno estatal no tiene ningún control de la situación, que es la primera autoridad que debería estar trabajando, ¿no? Vienen datos relevantes que han estado saliendo en las últimas horas. Por ejemplo, un día antes del ataque, este diputado de apellido Torres Félix había denunciado públicamente presuntos intereses políticos y presiones en la contienda por la dirigencia del Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento de Culiacán, que es muy poderoso. Entonces, me parece que ese es un antecedente relevante. Pero como yo les decía, realmente creo que no hay que verlo como un tema aislado, ¿no? Este ataque, sino Sinaloa me parece que realmente sí está viviendo una crisis de seguridad, pues que a mí me recuerda al menos que trabajé en Sinaloa durante el sexenio de Calderón. Lo veo igual de descontrolado, ¿no? Y realmente hay números para demostrarlo, y es lo que yo siempre les digo que con los
pelos de la mano en la burra. En el año 2025, Sinaloa registró 1,654 homicidios dolosos. Y no me voy a meter en el tema de las cifras tan pesado, pero lo que sí les puedo decir que con respecto al año 2024 al 2025, aumentan un 67% diarios los homicidios. Esto por una parte. Ahora, vamos a hablar de delitos de alto impacto en 2025. 72 feminicidios, cifra que solo rebasa 2017. 3,900 lesiones dolosas. Bueno, el año con más lesiones dolosas desde 1993. Y lo más alarmante, pues, es el promedio diario, ¿no? En 2025 también se cometieron 35 más delitos de alto impacto que en 2024. Entonces, bueno, ya fuera de todas estas cifras, y que los números me parece que no mienten, a pesar del discurso del gobernador Rocha Moya, y que bueno, las autoridades federales también nos han querido vender la idea de que se tiene todo bajo control, ¿no? Hemos estado escuchando múltiples declaraciones de Harfuch que dice que se está haciendo todo lo necesario. Me parece que no es así, que esta crisis que comenzó desde el año 2024 con la captura del Mayo Zambada y que ha desatado una guerra entre los chapitos y los mayitos, pues el Estado no ha hecho más que hundirse en la violencia, y hay que decirlo muy claro, ¿no? Este atentado, como les digo, ocurre un día después de que el coronel Alejandro Bravo, secretario de Seguridad Pública de Culiacán, pues fuera también atacado por un grupo armado cerca del aeropuerto. ¿Y qué nos dice esto? Pues imagínate que ni siquiera los funcionarios de seguridad están a salvo en ese estado. Entonces, si atacan al secretario de Seguridad, si atacan a diputados a pleno centro de la ciudad a las 12 del día, pues ¿qué seguridad puede tener la ciudadanía común? Esa es la pregunta más importante que yo me haría. Entonces, pues sí me parece que desde una perspectiva crítica, lo que estamos viendo sí es el fracaso de una estrategia de seguridad pública que nunca ha ido al fondo del problema. No podemos seguir replicando el mismo discurso, pues, de estos operativos de búsqueda y captura, cuando las estadísticas y los hechos a plena luz del día me parece que demuestran que la situación solo empeora y empeora. Entonces, pues se necesitan varios, para mi punto de vista, no varios, no soy estratega de seguridad, pero desde el periodismo te puedo decir que sí creo que se necesitan reforzar las estrategias integrales, pues que sí atiendan las causas estructurales de la violencia. Y bueno, fortalecimiento de las fiscalías, que es algo que hemos platicado mucho acá. Me parece que también se requiere ya en estos momentos de focos rojos tremendos, pues protección efectiva para estos actores políticos y defensores de derechos humanos, porque me parece que no ha habido ni siquiera total transparencia sobre lo que está pasando en el Estado. Entonces, bueno, sí creo que este atentado contra estos diputados, pues ya solamente es la última piedra en el zapato de que el gobierno, tanto el estatal como el federal, pues sí han perdido la capacidad de garantizar la seguridad básica de su población en Sinaloa. Y mientras tanto vemos que este Rocha sigue diciendo que todo está perfecto en el estado, que todo está controlado, y bueno, los ciudadanos de Sinaloa siguen viviendo todos los días, siguen protegiéndose y resguardándose en su casa cuando escuchan las ráfagas de balazos, mientras, pues bueno, los discursos siguen ahí en discursos para mí. Muchísimas gracias, querida Lau. Yo tuve aquí algunos problemas, estoy teniendo desde la mañana problemas de conexión, se me cortó en algún momento, pero sí, yo también apoyo mucho esta propuesta que hace Lau. Hay que hablar de México y es muy, muy importante también. Los temas internacionales también, pero es también fundamental regresar acá. Y yo en ese sentido iba a decir Lau que ya estoy como Pepito cuando le preguntan sobre el elefante y entonces él solamente estudió de la trompa y entonces voy a hablar de la trompa del elefante, pero bueno, yo quería preguntarle a nuestro querido Temoris sobre esta reunión que hubo ayer en los Estados Unidos entre Marcelo Ebrard y Lutnick, ese secretario de Comercio, y un tema que colocábamos antes de la mesa y que tiene que ver con México y con los territorios de los pueblos indígenas y los territorios de los mundos rurales, que es el tema de los minerales críticos. Ayer que se da a conocer esta reunión y que Marcelo Ebrard publica su video, ¿no? Diciendo, pues abordamos diferentes temas, entre ellos los minerales críticos,
por supuesto que sabemos que les interesan mucho a ellos, pues inmediatamente nos empezaron a buscar las y los compañeros de los colectivos de varios territorios, decir, pues alerta, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Estamos preocupados, hubo un avance importante el sexenio pasado y ahora vemos una situación crítica de retroceso y esta mañana también lo ha abundado la presidenta desde la conferencia de prensa, le han preguntado explícitamente sobre estos minerales críticos y sí, ¿no? Es parte, va a formar parte de esta negociación y entonces también yo ahí decía apoyo lo que comenta Laura porque estamos hablando de los espacios aquí, de los mundos rurales, de los sectores campesinos, que han sido pues durante varias décadas muy afectados en términos sociales y ambientales. Sobre esto pedir una reflexión tuya también, querido Temoris. Híjole, Violeta, pues sí me agarras, no nos habíamos planteado ese tema Sí, lo y sé, pero conozco, es México. y sí, pero conozco Por eso dije muy que lo iba a poco de hacer ello. como Pepito. No sé si se puede hacer una equivalencia entre minerales críticos y tierras raras, que son efectivamente pues una serie de productos no de productos, de recursos no muy frecuentes, no hay mucho en el planeta, hay pocos depósitos de ello y son muy importantes para la alta tecnología, para la industria actual. China ha utilizado que sí es una es uno de los grandes orígenes de las tierras raras para presionar a Estados Unidos, de decir, no me pones tarifas, me impides el acceso a determinados productos y tecnologías, pues entonces yo no te doy acceso a las tierras raras. Y por lo tanto, para Estados Unidos se ha convertido en un punto central de su estrategia de seguridad nacional conseguir acceso a tierras raras ahí donde las hayas. Y será una prioridad en México. Estados Unidos la está planteando abiertamente porque también tiene que demostrarle, es una de las cosas que ha prometido Trump, tiene que demostrarle a su gente, a su base, que está trabajando para resolver ese problema. Pero aunque no se dijera, estaría en la agenda porque aunque China abra o no el acceso a quien quiera de tierras raras, es la carrera de este siglo, que las grandes industrias tengan acceso a esas tierras. Entonces, la cosa es en qué condiciones se va a hacer. ¿Se va a abrir este acceso o no se va a abrir este acceso? Tomando en cuenta a las comunidades de las regiones en donde existen esos depósitos, o cómo se va a hacer. Esa es una discusión que lamentablemente se está dando en el marco de la negociación del tratado, sin que se dé en el marco del país. Primero tendríamos que haberla discutido como país para después ver en qué términos llegamos a negociar con los gringos. Pero no se está dando así. Entonces, en todo caso, yo lo que creo es que esto se iba a dar. O sea, con o sin China, conoce una política específica de Trump, las grandes industrias tecnológicas que están tomando control de la economía global en nuestro siglo, en este siglo, quieren esas tierras. La cosa es cómo, como país, vamos a responder ante esta demanda. Gracias, Temoris. Federico Bonazo, viene una huelga nacional en los Estados Unidos, no es un asunto menor. ¿Qué dimensión darle e importancia darle a esta huelga nacional en los Estados Unidos y qué participación tener también desde México sobre este tipo de iniciativas? Bueno, mucha cautela en la participación desde México, porque ya sabemos que es un instrumento inmediato de golpeo trompista, es decir, México está conspirando contra el gobierno de Estados Unidos. Bueno, es cierto que no necesitan excusa para hacer lo que quieran o exigirnos lo que quieran, pero bueno, es una huelga general muy importante que abre una pregunta: ¿cómo se va a articular políticamente este gran movimiento de resistencia en las calles que hemos visto al trumpismo, que luego tiene ya protagonistas de la política? Particularmente en Minneapolis y las Twin Cities, pues el protagonismo de Frey, el alcalde
tanto como de Tim Walz, el gobernador de Minnesota, son notables. Incluso se habla ya de que algunos están pensando en proyectar a Walz para la carrera contra el trumpismo en las próximas presidenciales. Pero abre la pregunta tan importante de cómo se convierte la energía cívica que estamos viendo en Estados Unidos, que realmente llama la atención porque es un nivel de tenacidad la que hemos visto, que habla de que los agravios que ha cometido el ICE y la política trumpista contra la propia ciudadanía estadounidense, tenga origen o no migratorio, han generado una furia enorme. Lo que vemos en las calles es furia sostenida, es verdad. Ahora, ¿cómo se traduce eso en energía cívica? Ya cuando se empiezan a unir ciertos sindicatos y otros actores sociales a la resistencia activa al gobierno, pues estamos hablando de otra situación. Las preguntas que están abiertas en la panza del gigante son muy interesantes. Planteamos algunas en la intervención pasada. Y hay otras que tienen que ver, creo que yo, con cómo los demócratas, cómo el Partido Demócrata va a gestionar la oposición al trumpismo, ¿no? Si va a apostar por la inercia de su contubernio con el establishment y su traición a la clase trabajadora. ¿Qué pasará con esta huelga general y con otras manifestaciones que puedan estar apurando a una radicalización del Partido Demócrata, ¿no? Esa es una pregunta que estará sobre la mesa. Después, Estados Unidos es tan grande que por más que haya polos de resistencia importantes, como el que hay en Chicago, como el que hay por parte de Pritzker, en el gobernador en Illinois, como el que hay por Newsom en California, hay que ver esto después cómo se convierte en estructura política de oposición al trumpismo, ¿no? A mí me llama la atención, con todas las críticas que se le pueden hacer por tibieza ante temas como el genocidio, el movimiento que aglutina a Bernie Sanders, a Ocasio-Cortez, que mucha gente me dice, no menciones más a esa traidora de clase, en fin, nuestras izquierdas también tan duras a veces con tipos como Mandani, por ejemplo, que es verdad que Mandani tiene que empezar a cumplir las promesas de campaña porque fue muy simpático, hizo unas promesas maravillosas que parecían manifestar realmente una oposición política directa al trumpismo, pero pues hay que ver cómo se concreta eso en términos de la política real. Los demócratas socialistas de América están generando una serie mm, de circuitos y de actos que hablan también de cierta radicalización, incluso atreviéndose a usar términos prohibidos o proscritos en la política estadounidense. Hace rato ya que lo están usando, como el término de socialistas democráticos, en fin. Porque también en lo narrativo se tiene que dar una batalla crucial. Si estos tipos se radicalizan hacia la derecha, también la narrativa opositora va a tener que encontrar sus propias, digamos, agresión o palabras más fuertes con las cuales oponerse. Acá lo dejo, hay más preguntas que respuestas en Estados Unidos, pero sin duda gran parte del destino del siglo XXI y de la humanidad se va a dirimir en lo que suceda allí adentro. Estaremos muy pendientes, ¿no? Estaremos muy pendientes de lo que ocurra en Estados Unidos. Muchísimas gracias, querido Temoris. Pues le damos la palabra a nuestra querida Y yo, Lau. Fede. Fede, perdón, y le damos nuestra palabra a Se llama Federis. Federic. Sí, sí, sí. Oh, Dios, no, por favor. Temorico, temorico. Sí, 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 y regresamos, estamos ahora de uno a otro. Yo muy aquí ordenada iba a seguir los temas que ustedes propusieron y desde el principio les dije, oigan, pues hablemos del interoceánico, pero nos fuimos hacia otros temas y luego hacia otro. Pero bueno, entonces regresando a México, querida Lau, tu valoración sobre esto que comentábamos al principio, de que pues hay un primer avance del accidente que ocurrió en el interoceánico y que pues se está dando a conocer que fue por exceso, uno de los elementos o es por exceso de velocidad y hay una persona detenida que es el maquinista de las locomotoras. Entonces, pedir tu valoración, análisis sobre esto. Y bueno, yo me tengo que ir despidiendo y seguiré escuchando porque tengo que volar hacia la Universidad de Temoris. Y bueno, pues voy escuchándoles en el camino y les mando un fuerte, fuerte abrazo a ustedes y a Un la... abrazo, Violeta. Muchas Abrazo, gracias, Violeta. tío. Yo Saludos también a me la UAM voy. X.
A la guamita, así es. Gracias. Bye. Gracias, bien. Yo también me voy despidiendo, amigos, así que me voy a desconectar después de esto, que tengo que correr a una cita. Pero bueno, sí, sobre el tema del tren interoceánico, bueno, me parece que ayer es muy relevante la información que presenta la Fiscalía General de la República, donde dice, pues prácticamente, que el accidente fue por un error humano. Sin embargo, me parece que lo que tenemos frente a nosotros no es un error humano nada más, ¿no? Entonces, por ahí va mi intervención. Lo que tenemos frente a nosotros, pues realmente es una falla sistémica. Todos recordamos, pues, que el 28 de diciembre hubo un descarrilamiento, deja desgraciadamente 14 personas muertas y decenas de heridos. Y fue terrible, ¿no? Desde entonces, pues la sociedad ha estado esperando respuestas claras sobre qué fue lo que falló. Y justamente ayer la FGR dice que, bueno, que hubo, en fin, fallas humanas. Eso es lo que dice, como sucede durante, pues, los últimos accidentes que hemos tenido en México. También la fiscalía dice que el conductor Felipe de Jesús pues operaba con una licencia vencida desde noviembre del 2020. Es decir, estamos hablando de 5 años sin licencia vigente, mientras que el maquinista pues tenía una licencia vencida desde diciembre del 2024, es decir, un mes antes del accidente. Entonces, también se habla de que el tren circulaba a una velocidad que superaba el límite permitido. Y aunque son hechos factibles, sí me parece que necesitamos hacernos preguntas fundamentales. ¿Cómo es posible que durante 5 años nadie detectara que uno de los operadores pues carecía de licencia vigente? Entonces, esto no es una empresa pequeña, estamos hablando del ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, pues parte de un proyecto emblemático que ha involucrado millones de pesos de inversión pública y que desde el principio se presenta como estándar de seguridad ferroviaria. Entonces, pues aquí me parece que la Fiscalía General de la República le está faltando decirnos quiénes son los otros responsables, es decir, dónde estaban todos los controles. Tuvo que haber pasado pues múltiples filtros, como creo yo, pues recursos humanos, revisando la vigencia de estas certificaciones, los supervisores que verifican que el personal esté acreditado. Estamos hablando que también están sometidos a auditorías internas, externas y a protocolos de renovación de licencias. Entonces, ¿dónde estaban todos estos controles? Eso es muy importante preguntarnos, sobre todo cuando ocurren estas tragedias en grandes proyectos de infraestructura. Me parece que históricamente en México existe una tendencia pues a individualizar la responsabilidad en los trabajadores operativos. Lo hemos visto con múltiples accidentes de avión, por ejemplo, en México, donde siempre dicen que la culpa nada más fue del piloto, que no divisó bien el mal tiempo. Recordemos los accidentes ahí de la Secretaría de Gobernación durante el sexenio de Felipe Calderón. Pero la pregunta es esa, ¿no? Realmente, pues el tema de toda la gestión queda sin escrutinio de estas fallas estructurales. E insisto, no estoy diciendo que los operadores no tengan responsabilidad. Lo que sí creo que sí es importante, pues, estarnos preguntando es que no puede quedarse esta responsabilidad solamente en el conductor y en el maquinista, sino que tiene que seguirse investigando quiénes eran los responsables de estas verificaciones, quiénes veían que los procesos de renovación de licencias pues estuvieran funcionando, si los trabajadores, por ejemplo, solicitaron renovar las licencias y hubo demoras burocráticos. Entonces, bueno, realmente lo que se necesita en este momento, lo que las víctimas y las familias merecen, pues sí es una investigación exhaustiva que no solo se detenga siempre en los eslabones más débiles de la cadena, porque recordemos que todos estos trabajadores, pues generalmente están muy precarizados, trabajan turnos dobles con muy pocas horas de descanso, es decir, hay que ver dónde quedaron las responsabilidades administrativas y gerenciales de un proyecto tan importante. Gracias, gracias Laura. Y sí, finalmente, además, pues si tiene 5 años sin licencia, pues ¿cómo entró? Pues, de entrada, ¿no? ¿Cómo Claro. entró? Y pues son muchos huecos ahí, además del tiempo que tardó esta investigación, pues que generó más suspicacias que otra cosa. Pues ya veremos, Laura, también cómo avanza esto. Muchas preguntas que tendrá que responder todavía esta administración sobre el corredor interoceánico, este accidente me refiero,
Y bueno, entrando en materia también con el otro tema que proponía Temoris sobre Irán, que también me parece importante, ya se tiene que ir Laura. Laura, que te vaya muy bien. Gracias, gracias también. Temoris, pues bueno, vamos a ir pasando el video que hizo público Irán sobre en los túneles. Otra vez Irán, pues que supuestamente ya le habían destruido donde almacenaba estos misiles en estos túneles. Pues bueno, sacan este video nuevamente y claro que se abren grandes preguntas. Si bien Israel ha insistido, Netanyahu y Trump, con los amagos de volver a atacar Irán, pues no solamente eso, sino que ahora Irán saca este video y pues en una lógica dicen, bueno, lo saca porque está viendo que se le avecina algo fuerte y o, ¿no? Según sea el caso, pues vaya conociendo cómo funciona Trump y Netanyahu juntos, pues prácticamente con este video pues hace más que inminente pues un nuevo ataque de Estados Unidos y de Israel a Irán, pero que ahora podría tener una respuesta pues completamente distinta de lo que sucedió en meses pasados. Temoris. Pensé que ibas a poner el video. Sí, sí, Ah, sí, lo vamos a poner a un lado ya, ya. mientras nos vas platicando. Este, pero cuál es tu balance de esto? La lógica de por qué Irán hace esto. Sí, o sea, lo primero es que no tenemos certeza de la veracidad del video. O sea, sí es un video iraní, sí fue emitido por la televisión iraní en el canal público, y lo que muestra el video es al almirante jefe de la Armada de los Guardianes de la Revolución, mostrándole a un reportero, que evidentemente es su amigo, de hecho se tratan hasta con mucho cariño y se abrazan, en unos túneles en donde se ven misiles. Y lo que está diciendo es que esos son misiles que tienen hasta un alcance hasta de 1000 kilómetros en túneles submarinos. El Irán tiene una característica o está frente a una característica geográfica muy importante, que es el estrecho de Hormuz. El estrecho de Hormuz es un punto en donde la península arábiga debería entrar, o es de donde se separó del continente asiático. Entonces es muy estrecho, y por ahí pasa el 37% del tráfico de hidrocarburos del mundo. Ese es ese es quizás el principal activo estratégico que tiene Irán, su presencia sobre el estrecho de Hormuz y la facilidad que tendría para cerrar el estrecho de Hormuz. Y es lo que están diciendo: si nos atacan, vamos a cerrar el estrecho de Hormuz. También están diciendo otra cosa: últimamente, con las locuras que ha hecho Israel, especialmente el ataque a Qatar, los países árabes, Saudi, sobre todo, pero otros también, que venían con una relación cada vez más agresiva con Irán, están intentando bajarle a las cosas. Le están diciendo a Estados Unidos que no ataque a Irán, porque Irán los tiene muy a la mano, y dijo: estamos de amiguitos con ellos, pero si su territorio se utiliza para lanzar ataques contra Irán, o permiten que su espacio aéreo se utilice para lanzar ataques contra Irán, pues entonces nosotros vamos a responder contra esos territorios. Ya lo hizo hace un par de años, cuando unos drones atacaron y causaron destrozos en una gran refinería en Saudi. Entonces, lo que está diciendo Irán es: tenemos con qué responder lo que ya se sabía, el control del estrecho de Hormuz y la capacidad de pegarle duro a las infraestructuras petroleras de Saudi, de Kuwait, de Qatar, de Emiratos Árabes Unidos, de Bahrein. Pero lo que no sabían es esta arma secreta, que son túneles submarinos,
que Estados Unidos e Israel parece que no sabían que existían y que parece que también están fuera del alcance de momento de los misiles antibúnker de Estados Unidos y desde los cuales pueden destruir buques. Esto tiene mucho que ver porque en los ataques que hubo en mayo y junio del año pasado, lo primero que hizo la Fuerza Aérea Israelí fue destruir los radares y las capacidades de defensa aérea de Irán. Entonces, lo que les está diciendo es, no pueden dar por descontado que no tenemos con qué responder porque tenemos estos túneles submarinos. Yo he estado revisando la prensa árabe para ver qué tan creíbles consideran ellos estos argumentos que está presentando Irán. A mí me parece que es posible, pero quisiera primero tener la certeza. Ha tenido poco eco en la prensa árabe y solamente un medio israelí, The Cradle, lo ha reproducido, pero siempre citando hechos que son la televisión iraní presenta este argumento. No hay manera de constatar que estas infraestructuras efectivamente existan hasta que algún observador independiente pueda entrar a ellas o hasta que las empleen. Pero la cosa es, ¿por qué están diciendo ahora que lo tienen? Y no lo dijeron, por ejemplo, en mayo y junio, sobre todo en junio, cuando Trump anunció que iban a atacar los sitios de desarrollo nuclear de Irán. Ahora Trump parece que ya no solamente se contentaría con atacar sitios nucleares, porque de hecho todo lo que podían hacer contra ellos ya lo hicieron, sino que iría a buscar el cambio de régimen, el derribo del régimen iraní. Y me parece que ahora sí Irán se lo está tomando en serio. O sea, como que dijeron, vamos a guardarnos nuestra arma secreta para una situación extrema en la que tengamos que parar algo grave. Parece que sienten que ahora sí, con viene el portaaviones Abraham Lincoln con 3 destructores y varios buques más acercándose a Irán. Y además ya se anunció que se iba a desplegar otra unidad parecida, otra escuadra parecida con Teherán. Parece que Teherán ahora sí está viendo que es más peligroso lo que puede pasar y están diciendo tenemos esto. Yo imagino que si la CIA y el Pentágono dan por válido que esto es cierto, le van a decir a Trump, párale, porque nos pueden hundir barcos y además pueden lanzar un ataque bastante más serio contra Israel que el que ya hicieron en mayo y junio, porque los sistemas de defensa israelíes antimisiles están preparados o para contener los cohetes que lanzaba Hamas y Yihad Islámica, que eran de corto alcance, o para sistemas lentos como los que de hecho utilizó Irán, como mandar un montón de drones que tardaron 8 horas en llegar a Israel y que les dio tiempo a Israel de prepararse. Aún así, golpearon varios objetivos. Contra los misiles, las defensas de Israel y de Estados Unidos y del Reino Unido son bastante menos eficaces. Y sí habría un golpeo muy fuerte contra Tel Aviv, Jerusalén, Haifa, Herzliya y otras ciudades israelíes. Además de que la infraestructura petrolera de los países del Golfo y mira, lo que decía el estrecho de Hormuz es lo que está marcando ahí ese cuadrito. Es muy pequeño y de hecho en estos días, desde ayer, Irán anunció que iba a hacer maniobras navales en esa zona, con lo cual canceló el paso por 2/3 partes del estrecho y eso va a generar un cuello de botella. Estos no son más que maniobras para decir, párenle porque tenemos con qué responder. Más vale que Estados Unidos haga caso y se contenga y piense en las consecuencias y que nos dé tiempo para que llegue el 10 de mayo, que es el día que el doctor Frisby anuncia que Trump va a salir de combate.
Porque la otra es que si Irán golpea, como anuncia que va a golpear, no solamente producirá una disrupción mayor en el precio del petróleo, y lo vamos a ver también en las gasolineras en México, sino que va a provocar una guerra regional en la que eventualmente tendría que meterse Rusia, porque no es lo mismo Cuba o Venezuela o Nicaragua, que ya Rusia dice, bueno, ese es el espacio de acción de Estados Unidos. No es lo mismo eso que Irán, que hace frontera con la antigua Unión Soviética, o sea, no directamente con Rusia, pero está al lado, comparte el mar Caspio con Kazajistán, es el área que Rusia considera inmediata. Y tendríamos una escalada que sería muy peligrosa. Entonces, más vale que hagan caso y que no hagan tonterías, porque además no es en el interés de Estados Unidos meterse con Irán, es en el interés ni siquiera de Israel, es el interés de Netanyahu y de su pandilla de locos que tiene en el gobierno. El establishment de seguridad de Israel, desde que se hizo el pacto nuclear que hizo Obama y que Netanyahu presionó a Trump para que se retirara y lo logró, el propio establishment de seguridad israelí, a través de los ex jefes del Mossad, del Shin Bet y de Amán, que es la inteligencia militar israelí, dijeron, ese pacto es bueno para Israel, no lo destruyan, lo destruyeron, porque es en el interés de la extrema derecha israelí, ni siquiera de Israel, más vale que le paren. Perdón. Gracias, Temoris. Pues sí, es un escenario bastante delicado. De hecho, hay ya varios congresistas y senadores republicanos que le están diciendo a Trump, no le estés moviendo por ahí, intentando contenerlo en esta mancuerna que hace con Benjamín Netanyahu. Y bueno, pues ya veremos, porque Irán no es la vez primera que lo hacen también algunos países de la Liga Árabe, que cuando se ven amenazados dicen vamos a responder muy fuerte, y a la hora de la hora luego no se ha dado tanto esa situación. Quién sabe qué tanto No, es un no, pero la mecanismo. Liga Árabe, Irán no pertenece a la Liga Árabe. No, 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 no digo de que Irán pertenezca a la Liga Árabe, pero me refiero en toda esta región, esta parte de Irán, Siria, bueno, Líbano también en su momento, otros países que frente a los amagos de ataques de Israel o de Estados Unidos, pues que señalan constantemente, vamos a responder, y ahora sí la respuesta, pues Estados Unidos no se la está imaginando. Bueno, quién sabe con esto, con este video que hizo público Irán, que además otra de las preguntas que hay es si es un video que ya estaba hecho desde mucho antes y que no está actualizado, sí, pues hay muchas incógnitas al No, parece, respecto. parece que es la primera vez que se publica. Estuve también viendo temas de verificación. O sea, lo que hay que verificar es que efectivamente corresponda a lo que están diciendo que es, pero es la primera vez que se publica este video. Bueno, ese es un dato importante y relevante. Además, mira la dimensión del lugar. Pues bueno, veremos si esto le funciona o le sirve a Irán, y qué decisión va a tomar Israel y Estados Unidos, Donald Trump y Benjamín Netanyahu frente a eso, también viendo cómo han actuado en otros momentos. Temoris, se van a tomar su tiempo y después pueden intentar dar el otro golpe como los que han estado dando. Pero ya veremos sobre eso. Hablando sobre Estados Unidos, y ya casi tenemos que cortar, ya nos colgamos de más, pero nada más brevemente, Temoris, me gustaría escuchar también tu balance sobre esta convocatoria del paro nacional para el día de mañana en los Estados Unidos. ¿Qué dimensión le alcanzas a ver a este paro nacional? Fíjate que el último paro nacional, la última huelga general que tuvieron en Estados Unidos fue en 1946. El presidente Roosevelt había decretado un control de precios durante la Guerra Mundial, y en el 46
ya sin guerra, liberaron los precios y dieron un salto enorme y eso generó pues un conflicto y la gente se fue a huelga general. Desde entonces tomaron un montón de medidas para impedir que eso se volviera a ocurrir. Metieron, por ejemplo, leyes que impiden que haya huelgas de solidaridad. O sea, un sindicato puede hacer una huelga en su empresa nada más y otra empresa u otro sindicato no puede hacer huelga en apoyo al primer sindicato. Entonces, eso impide la extensión. Y hay una serie de condiciones que hicieron de manera que, por ejemplo, la afiliación a los sindicatos en Estados Unidos en los últimos 30 años cayó del 22 al 12%. O sea, prácticamente decimaron la fuerza de los sindicatos en Estados Unidos. Pero esto va más allá. Esto es una huelga general que dice, no vamos a trabajar, pero tampoco vamos a ir a la escuela, pero tampoco vamos a comprar, o sea, no va a haber consumo. Es lo que está generando Estados Unidos. O sea, están asesinando a ciudadanos estadounidenses y en lugar de que haya una reflexión sobre ello y llamar a cuentas a esto, están justificando los asesinatos, incluso violando principios que ellos mismos hicieron. Por eso la famosa Asociación Nacional del Rifle, que defiende el derecho a tener armas y a mostrarlas, aunque estén matando niños en las escuelas, han insistido en ello. Esa asociación que ha apoyado a Trump ahora está indignada porque Trump y sus oficiales dicen que Alex Pretty, el hombre que mataron, que haber estado con una pistola ahí ya justificaba su asesinato. Cuando la posibilidad o el derecho a portar pistolas incluso en eventos políticos públicos es una cosa que han defendido la misma base política de Trump. Entonces se está generando muy descontento en muchos ámbitos, en muchos lugares, además con una torpeza enorme con la que ha manejado esto. Por ejemplo, al contradecir lo que muestran los videos, que todos vemos que pasa una cosa y dicen que ocurrió otra. Entonces van a esta huelga general que se supone que es el preludio a otras más. Esto lo veríamos a lo largo del año con la esperanza de generar una movilización que le ponga una tunda a los republicanos en noviembre. Y ante eso también algunos republicanos ya están asustados porque esa tunda significa que muchos de ellos perderán la reelección. Por eso, por ejemplo, María Elvira Salazar, que es la representante de Miami, es republicana, ahora ya está contra la política migratoria de Trump porque ya vio que en la alcaldía de Miami perdió el candidato republicano por primera vez en 30 años. Entonces ya tienen miedo. Esto debería empezar a atarle las manos a los trumpistas porque van a empezar a perder el apoyo de republicanos en el Congreso y eso va a cambiar el equilibrio. Es lo que esperamos que ocurra. Pero por otro lado, hay muchas derrotas que ya están teniendo en el ámbito narrativo. Por ejemplo, la idea de que han manifestado varios trumpistas de que la única forma en que haya solidaridad es con la gente que es como tú. Si eres blanco y cristiano, solamente los blancos cristianos te van a dar esa solidaridad. Estamos viendo que blancos cristianos se están muriendo en defensa de migrantes latinoamericanos y en defensa de la comunidad somalí musulmana negra de Minnesota. O sea, estamos viendo cómo están convergiendo agendas. En Los Ángeles, cuando estuve en junio para el No King's Day, para esas manifestaciones que hubo entonces, fui a manifestaciones en donde muchas causas se estaban uniendo. Era el momento justo antes del ataque de Estados Unidos a Irán, entonces estaban la gente pro-iraní contra ese ataque, estaban los pro-palestinas, había un grupo de jóvenes coreanas, había grupos de judíos, había gente de causas migrantes, había sikhs de esta religión del Punjab en India. O sea, había muchísima gente que convergía
causas porque se dan cuenta de que todos están bajo ataque. Otro mito que se les acaba de caer en Minnesota a los republicanos es el de que el de que la izquierda son chickens, que son gallinas que se espantan y que la hombría machista es algo que corresponde a esos hombres blancos republicanos. Pues ya se vio a Alex Pretty, un hombre que salió en defensa de sus vecinos de otro color. Y que no era la primera vez que se enfrentaba. A él lo asesinaron cuando trataba de defender a una mujer que había caído. Y antes también en un video que sacaron de 11 días antes de su muerte, también estaba enfrentándose con valor a los maleantes, a los matones del ICE. Y lo mismo se puede decir de René Good, la mujer que mataron en su camioneta, que también salió en defensa de sus vecinos. Hay estos videos en los que la gente está cantando la canción de la Chona, están bailando anglosajones, negros, latinos, todo el mundo mezclado, y están con banderas de Estados Unidos y banderas mexicanas y banderas de Somalia. Todo eso está dando una enorme lección. El riesgo es que la respuesta popular motivada por el hartazgo, por la violencia que están sufriendo, vaya a más y provoque que haya algún tipo de baja entre los agentes. Por ejemplo, hace unos días, un extremista, un activista de extrema derecha blanco, fue a meterse en Minnesota a una manifestación de solidaridad con los migrantes, y estuvieron a punto de lincharlo ahí. Por suerte, unos hombres negros lo cubrieron y lo sacaron, porque si no, se hubiera convertido en un mártir de MAGA y facilitaría lo que algunos creen que es la intención de Trump, que es declarar el estado de insurrección para tomar militarmente el estado, pero todavía peor, para suspender las elecciones de noviembre, que probablemente va a perder. Entonces es muy delicado esto, pero sí es muy importante que la gente en Estados Unidos se siga organizando, que lo haga pacíficamente. Es muy importante que no responda a las provocaciones, pero sí con valentía y con solidaridad, como lo han venido haciendo hasta ahora. Y ahí se juega muchísimo, se juega para Minnesota, para Estados Unidos, para México, para el mundo, porque realmente el electorado estadounidense cometió un grave error al poner a esta pandilla de matones al frente del mayor ejército del mundo, y en noviembre es urgente que lo corrijan. Ya, pues Temoris, mi querido Temoris, te mando un fuerte abrazo. Federico Bonazo también tuvo que retirarse y sí, hoy fue un día muy otro, diríamos, en Chiapas, por todos estos retrasos que hubo también ahí con la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum. Mucho que seguir hablando, analizando. Vamos a entrar ya a la siguiente entrevista que tenemos preparada y que le ofrecemos una disculpa también que nos retrasamos y hacer una precisión también aquí sobre algo que comentó Temoris, que dice sin full fervor. Corrección, dice Estados Unidos e Israel sí saben de las ciudades subterráneas construidas en Irán que tienen la capacidad de albergar a la población de Teherán. No, no, es que Temoris no dijo que no supieran, sino que no se saben de todas. Y No, pero además yo ni siquiera mencioné una ciudad subterránea. No, eso no ha estado en el día de hoy. Hablamos de no, túneles sí, no, submarinos. no, él está añadiendo además que tienen la capacidad de albergar a población de Teherán, pero no, yo me refiero a que Estados Unidos e Israel sí saben de las ciudades subterráneas. Pues bueno, no, ciertamente esto que dices, Temoris, pues sí, nunca hablaste de ciudades subterráneas, ni se ha hablado de ciudades subterráneas, sino se ha hablado precisamente de estos túneles donde hay misiles. Así que bueno, pues nada más haciendo esa corrección que, pues que no necesitaban hacértela porque tú no hablaste jamás de ciudades subterráneas. Gracias, Temoris. Un fuerte Vale, abrazo. vale, Gusto Ernesto. hablar. Abrazo. Órale, chao, chao.